El mármol estaba helado contra mi mejilla. Los golpes en la puerta de caoba hacían temblar las paredes de nuestro penthouse en Brickell. Mateo gritaba mi nombre con una furia que nunca le había escuchado en 5 años de matrimonio. Sus puños golpeaban la madera una y otra vez. Me acusaba de robarle millones de dólares. Me acusaba de acostarme con otros hombres. Y mientras él rugía al otro lado de la puerta, exigiendo que firmara los papeles de divorcio que acababa de arrojarme a la cara, yo solo podía mirar mis manos temblorosas. Entre mis dedos apretaba una pequeña prueba de plástico. 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. El eco de sus gritos rebotaba en los inmensos espejos del baño. Mateo, el hombre que había construido un imperio financiero de la nada, el hombre que me había jurado amor eterno frente a la bahía de Biscayne, ahora sonaba como un extraño dispuesto a destruirme. Decía que tenía pruebas irrefutables. Decía que yo había desviado fondos de su empresa de capital privado, M-Ventures, hacia cuentas ocultas en paraísos fiscales. Cada palabra que escupía era un clavo en el ataúd de nuestra vida juntos. Yo no podía respirar. El aire acondicionado central soplaba sobre mí, pero yo sentía que me asfixiaba lentamente. Miré la prueba de embarazo de nuevo, con la visión borrosa por las lágrimas. Habíamos rezado por este milagro durante 3 largos y dolorosos años. Habíamos soportado interminables rondas de inyecciones, esperanzas rotas y silencios vacíos en medio de la noche. Y ahora, en el momento exacto en que nuestro mayor sueño se hacía realidad, mi mundo entero estaba siendo detonado desde adentro. Apenas 48 horas antes, yo estaba sentada en una luminosa sala de espera en Coral Gables. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la clínica de fertilidad más exclusiva de Miami. El olor a alcohol esterilizado se mezclaba con el perfume de las orquídeas blancas que adornaban la recepción. El doctor Aris había entrado a la sala de consultas con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Se sentó frente a mí, me tomó de las manos y pronunció las palabras que yo había anhelado escuchar durante 1000 días y 1000 noches. Felicidades, Valeria, vas a ser mamá. El alivio me había derribado por completo. Lloré en esa oficina impecable, sintiendo que todo el dolor físico y la incertidumbre psicológica finalmente valían la pena. Salí de la clínica flotando, como si la gravedad ya no tuviera efecto sobre mí. Manejé mi auto por la avenida Brickell, viendo cómo los rascacielos de cristal reflejaban el cielo anaranjado del atardecer sobre el océano. Quería decírselo a Mateo de inmediato. Quería ver su rostro duro y calculador derretirse de ternura, como solo lo hacía cuando estábamos completamente solos. Pero cuando lo llamé, su teléfono fue directo al buzón de voz. Le envié un mensaje diciendo que teníamos que celebrar, que tenía la mejor noticia de nuestras vidas y que lo esperaba en casa. Su respuesta llegó casi 2 horas después. Era un texto frío, cortante y sin ninguna emoción. Decía que estaba atrapado en reuniones urgentes de la junta directiva y que no llegaría a cenar. Esa fue la primera punzada de hielo en mi pecho. Mateo siempre había sido un adicto al trabajo. Un tiburón implacable en el mundo de las adquisiciones internacionales, pero nunca, ni siquiera en medio de las fusiones más tensas, me había hablado con esa distancia mecánica. Esa noche, cené sola en nuestra inmensa mesa de comedor de mármol negro. Estaba rodeada de obras de arte contemporáneo que costaban más que la vida entera de muchas personas. El silencio del penthouse de 600 metros cuadrados era ensordecedor. Me fui a dormir abrazando una almohada, tratando de convencer a mi mente de que todo estaba bien. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche a las 7 en punto. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve y venenoso. Decía: pregúntale a tu esposo por qué Camila pasa tantas noches a puerta cerrada en su oficina. El nombre me golpeó como una bofetada física en medio del rostro. Camila. Ella era la nueva consultora corporativa de M-Ventures. Era una mujer contratada específicamente para limpiar la imagen pública de la empresa antes de una fusión internacional de miles de millones de dólares. La había conocido un mes atrás en una exclusiva gala benéfica en Miami Beach. Camila era brillante, vestía de manera impecable y desprendía un aura de superioridad absoluta. Sus ojos oscuros y calculadores me habían escaneado de arriba a abajo esa noche, evaluándome y descartándome en un solo segundo. Traté de ignorar el mensaje anónimo, borrándolo de mi pantalla con dedos temblorosos. Me dije a mí misma que en el mundo de los multimillonarios hispanos de Miami, los rumores y las envidias eran el pan de cada día. Pero la duda es un parásito silencioso. Una vez que entra en tu mente, devora toda la lógica a su paso. Al mediodía la ansiedad me estaba consumiendo viva y no pude soportarlo más. Me vestí con un traje sastre elegante. Me puse mis gafas de sol oscuras y manejé hasta la sede central de M-Ventures. El edificio era un monolito de cristal negro que dominaba el centro financiero de la ciudad. Subí por el ascensor privado de ejecutivos hasta el piso 50.
Las secretarias me saludaron con sonrisas tensas, casi nerviosas, desviando la mirada demasiado rápido. Caminé por el largo pasillo de mármol blanco hacia la oficina principal de Mateo. La pesada puerta de caoba estaba cerrada. A través de la pared de cristal esmerilado, vi dos siluetas. Mateo y Camila. Estaban demasiado cerca el uno del otro. Abrí la puerta sin tocar, empujando el cristal con fuerza. Mateo dio un paso atrás de inmediato, ajustándose la corbata de seda con un movimiento brusco y culpable. Camila ni siquiera se inmutó. Estaba sentada en el borde del escritorio de mi esposo, cruzando las piernas con una lentitud calculada y depredadora. Llevaba un perfume denso y asfixiante que había invadido cada rincón de la inmensa oficina. Valeria, qué sorpresa, dijo Mateo, con la voz tensa y los ojos evasivos. Camila me miró con una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. Hola, Valeria, dijo ella, arrastrando las sílabas con una falsa dulzura. Estábamos justo en medio de una reestructuración financiera muy delicada, pero supongo que tu esposo puede tomarse un descanso para asuntos domésticos. La palabra doméstico salió de su boca como un insulto directo a mi inteligencia. Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero mantuve la compostura por puro orgullo. Le dije a Mateo que necesitábamos hablar a solas, que era un asunto urgente. Él miró a Camila por una fracción de segundo, y en ese cruce de miradas vi algo que me heló la sangre. Vi complicidad absoluta. Vi un secreto oscuro y compartido del que yo estaba completamente excluida. Mateo se acercó a mí, me tomó del brazo con una firmeza inusual y me dijo que fuera a casa, que arreglaríamos todo esa misma noche. Me acompañó hasta el ascensor con una mano rígida en mi espalda baja, tratándome como a una visita corporativa no deseada. Las puertas de metal se cerraron frente a mi rostro. Esa fue la última vez que vi al hombre que amaba. El hombre que regresó a casa a la mañana siguiente era un monstruo absoluto. Mateo no llegó a dormir esa noche. Me quedé despierta en la oscuridad de nuestra habitación, abrazando mis rodillas, sintiendo el pequeño e invisible latido de vida dentro de mí. A las 6 de la mañana, escuché la puerta principal del penthouse abrirse de golpe. Pasos pesados y furiosos cruzaron la inmensa sala de estar. Me levanté de la cama justo cuando Mateo irrumpió en la habitación, encendiendo todas las luces de golpe. Tenía los ojos inyectados en sangre, la camisa arrugada y el rostro desfigurado por una rabia incontrolable. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, me arrojó una gruesa carpeta de documentos directamente al pecho. Los papeles cayeron al suelo de madera como hojas muertas. Eran correos electrónicos impresos con membretes oficiales. Eran registros de transferencias bancarias internacionales. Eran documentos legales internos con mi firma digital estampada en cada página. Mateo empezó a gritar, acusándome de haber robado casi $10 millones de las cuentas de reserva corporativa de M Ventures. Decía que yo había estado desviando el dinero durante 6 meses hacia una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Yo intenté hablar, intenté decirle que no sabía de qué locura estaba hablando, pero él no me escuchaba en absoluto. Estaba completamente cegado por una paranoia salvaje y destructiva. Me acorraló contra la pared de la habitación, gritando que yo era una estafadora profesional, que me había casado con él solo por su inmensa fortuna. Y entonces soltó el golpe final que me destrozó el alma. Dijo que sabía perfectamente que yo tenía un amante. Dijo que tenía pruebas documentadas de que yo me veía con un banquero de inversión a sus espaldas en hoteles de lujo. El aire abandonó mis pulmones por completo. Le grité que estaba loco, que alguien lo estaba manipulando para destruirnos. Le dije, con la voz quebrada por el llanto, que estaba embarazada, que finalmente íbamos a tener un hijo. Mateo se detuvo en seco por un segundo. Su rostro palideció, pero luego una sonrisa cruel y retorcida apareció en sus labios. Me miró con un asco absoluto, como si yo fuera la criatura más repugnante de la tierra. Me miró y dijo, no te atrevas a decir que ese bastardo es mío. Esa frase me rompió en 1000 pedazos irreparables. Corrí hacia el baño principal y pasé el seguro de la pesada puerta de caoba, huyendo de su furia asesina. Y así fue como terminé en el suelo de mármol helado, escuchando cómo el hombre de mi vida destruía nuestro matrimonio a golpes contra la madera. Mateo me dio exactamente 1 hora para empacar mis cosas personales y largarme del penthouse. Dijo que si no me iba por mi propia cuenta, llamaría a la policía de Miami y me haría arrestar por fraude corporativo masivo. Dijo que sus abogados ya estaban contactando a los bancos para congelar todas mis tarjetas de crédito y mis cuentas personales. Me estaba dejando en la calle, sin un solo centavo a mi nombre y con mi reputación social totalmente destrozada. Salí del lujoso edificio por la puerta de servicio de carga, arrastrando una sola maleta negra. Sentía las miradas de lástima y burla de los guardias de seguridad que hasta ayer me llamaban señora. El sol de la mañana de Miami quemaba mi piel, pero yo sentía un frío sepulcral incrustado en los huesos.
Tomé un taxi en la avenida con los pocos billetes arrugados que tenía en mi billetera. Le di al conductor la dirección de un pequeño y viejo apartamento en la pequeña Habana. Era un refugio modesto, una propiedad que mi familia conservaba desde hacía décadas y que nadie en el círculo de Mateo conocía. El viaje en taxi fue un borrón de lágrimas silenciosas y terror paralizante. Llegué al edificio de 2 pisos, subí las escaleras de concreto y abrí la puerta de madera descolorida. El lugar olía a humedad, a polvo y a café viejo, a 1 millón de kilómetros de distancia del lujo obsceno de Brickell. Me senté en el sofá desgastado de la sala, temblando de pies a cabeza sin poder controlarme. Estaba completamente sola, acusada de un delito federal gravísimo, y embarazada de un hombre que ahora me odiaba con toda su alma. Pero yo no era una mujer débil, aunque Mateo lo creyera. Debajo de mi empatía natural y mis modales refinados corría la sangre indomable de mi madre. Tomé mi teléfono celular, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y marqué el único número en el mundo que podía salvarme. Rosalinda. Mi madre había sido fiscal federal en el Distrito Sur de la Florida durante 30 años implacables. Era una mujer temida y respetada en todos los tribunales del estado. Era una estratega magistral que había desmantelado cárteles financieros y redes de corrupción política con una frialdad absolutamente quirúrgica. Contestó al segundo tono, con su voz firme y autoritaria de siempre. Le conté todo, ahogándome en sollozos incontrolables. Le hablé de los documentos falsos, de las acusaciones delirantes de Mateo, de la presencia venenosa de Camila, y finalmente, del bebé que crecía en mi vientre. Mi madre no lloró, no me ofreció consuelo vacío ni palabras dulces de compasión. Su voz al otro lado de la línea fue como un bloque de hielo sólido. Me miró a través de las palabras y dijo, «Valeria, seca tus lágrimas ahora mismo», dijo. «El pánico es un lujo para los culpables, y tú eres inocente». Me ordenó que no hablara con absolutamente nadie, que no respondiera ningún mensaje de Mateo, y que no saliera del apartamento por ningún motivo. Dijo que estaba activando un protocolo de defensa legal de máxima seguridad en ese mismo instante. En menos de 1 hora mi madre llegó al apartamento de la pequeña Habana. Llevaba su característico traje sastre oscuro, el cabello recogido de manera impecable, y un pesado maletín de cuero negro en la mano. No me abrazó al entrar por la puerta. Simplemente caminó hacia la pequeña mesa de la cocina, abrió el maletín y sacó una libreta de notas amarilla y una pluma de tinta negra. Me hizo sentarme frente a ella y me obligó a repetir cada detalle minúsculo de las últimas 48 horas. Me hizo describir la textura, los logotipos y el color de la tinta de los documentos que Mateo me había arrojado. Me hizo detallar la actitud corporal exacta de Camila en la oficina, sus palabras precisas y el tono de su voz. Cuando terminé de hablar, Rosalinda se quitó los lentes de lectura y me miró fijamente a los ojos. Dijo, «Esto no es un simple arranque de celos de tu esposo». Dijo, «Esto es una ejecución corporativa perfectamente calculada. Alguien ha construido un caso criminal impecable contra ti para sacarte del camino legalmente y tomar el control absoluto de Mateo y de su empresa». Y ambas sabíamos exactamente quién era ese alguien. Camila. Esa misma noche, una violenta tormenta tropical azotó la costa de Miami. La lluvia golpeaba las delgadas ventanas del pequeño apartamento con una fuerza ensordecedora, mientras los truenos hacían vibrar el suelo. A las 9 de la noche, alguien tocó a la puerta con golpes rápidos y desesperados. Mi madre y yo nos miramos en silencio, tensando todos los músculos del cuerpo. Rosalinda caminó hacia la puerta con cautela y miró por la pequeña mirilla de cristal antes de quitar los seguros. Allí, empapada hasta los huesos y temblando de puro terror, estaba Lucía. Lucía era una contadora junior en el departamento financiero de M Ventures. Era una chica joven, brillante y trabajadora, que siempre me había saludado con genuino cariño y respeto cuando yo visitaba la empresa. Entró al apartamento mirando frenéticamente sobre su hombro, como si esperara que un asesino a sueldo saliera de las sombras de la calle para silenciarla. Llevaba una mochila impermeable apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Lucía se sentó en la silla de la cocina, respirando con dificultad, y sacó una computadora portátil y una memoria encriptada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía conectar el dispositivo al puerto de la máquina. Dijo que estaba arriesgando su carrera profesional y su propia libertad al estar sentada en nuestra mesa. Dijo que si Mateo o Camila se enteraban de lo que estaba a punto de mostrarnos, la destruirían sin piedad. Pero Lucía tenía una brújula moral inquebrantable que no podía ser comprada con bonos corporativos. Abrió una serie de hojas de cálculo complejas y registros de servidores internos de la empresa. Nos mostró las líneas de código de las transferencias millonarias que supuestamente yo había autorizado hacia las Islas Caimán. Lucía señaló una cadena de números en la pantalla brillante. Dijo, «Señora Valeria,
Su firma digital de alta seguridad fue utilizada para mover esos fondos. Pero yo revisé los registros ocultos de direcciones de Internet del servidor principal. Estas transferencias no se hicieron desde su computadora personal en el penthouse, ni desde su teléfono celular. Se hicieron desde un servidor externo, utilizando una red privada virtual altamente encriptada para enmascarar la ubicación real. Mi madre se inclinó sobre la pantalla de la computadora, sus ojos de fiscal brillando con una intensidad depredadora que yo conocía muy bien. Rosalinda le preguntó a Lucía si había logrado rastrear el origen físico de esa red privada. Lucía asintió lentamente, tragando saliva con nerviosismo. Dijo que había pasado las últimas 12 horas sin dormir, rastreando la ruta digital a través de múltiples cortafuegos. El servidor original estaba registrado a nombre de una empresa consultora fantasma con sede en Delaware. Una empresa que, tras revisar los registros de incorporación, pertenecía exclusiva y legalmente a Camila. El aire en la pequeña cocina cambió por completo. La temperatura pareció descender 10 grados de golpe. Ya no éramos dos víctimas asustadas llorando en la oscuridad de la tormenta. Teníamos en nuestras manos la primera pieza de evidencia real y verificable. Camila había falsificado mi firma digital robando mis credenciales de acceso. Había robado el dinero de las reservas de M Ventures y me había incriminado con una precisión diabólica para destruir mi matrimonio. Su objetivo era apoderarse de la mente de Mateo, aislarlo de su única ancla emocional y tomar el control de la inminente fusión multimillonaria. Era un plan maestro de manipulación psicológica y fraude financiero de alto nivel. Pero Camila no era una enemiga ordinaria que se asustaría con una simple amenaza. Ella siempre estaba 3 pasos por delante en el tablero de ajedrez. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había pasado, un mensajero legal con rostro inexpresivo tocó a nuestra puerta. Me entregó un sobremanila grueso que contenía una orden de restricción judicial y una demanda civil urgente. Camila había presentado una denuncia formal por acoso extremo y amenazas en mi contra. En los documentos legales, ella alegaba bajo juramento que yo la había amenazado de muerte durante mi visita a la oficina de Mateo. Alegaba que yo era una mujer mentalmente inestable, violenta y un peligro inminente para su integridad física. Había adjuntado testigos monofalsos y firmados de 2 guardias de seguridad de M Ventures que juraban haberme escuchado gritar amenazas de asesinato en el pasillo. Era una táctica clásica, despiadada y brillante. Camila estaba construyendo una narrativa legal preventiva para desacreditarme por completo ante cualquier juez. Si yo intentaba denunciarla por el fraude financiero ahora, absolutamente nadie en el sistema de justicia me creería. Sería vista como la esposa despechada, histérica y desquiciada que inventaba mentiras corporativas para vengarse de la nueva y exitosa mujer en la vida de su esposo. Mi madre leyó la demanda completa sin parpadear y soltó una risa fría, seca y carente de humor. Dijo, «Esta mujer es excepcionalmente buena, pero acaba de cometer su primer error fatal». Dijo, «La arrogancia desmedida siempre deja un rastro de sangre que se puede seguir». Rosalinda me ordenó que fuera de inmediato al Archivo Central de Registros Públicos de la ciudad. Necesitaba que yo buscara unos registros de propiedad antiguos que podrían vincular el nombre de Camila con otras empresas fantasma del pasado. Tomé prestado el auto viejo de mi tía, un sedán gris con el motor ruidoso que apenas funcionaba, y manejé hacia el denso tráfico del centro de Miami. El estacionamiento subterráneo del edificio de archivos estaba oscuro, húmedo y olía a aceite de motor rancio. Aparqué en el nivel más bajo y aislado, rodeada de gruesas columnas de concreto manchadas de humedad. Pasé 2 horas agotadoras frente a una máquina de microfilmes, revisando cientos de documentos públicos y registros de corporaciones disueltas. Y entonces lo encontré. Encontré correos electrónicos antiguos e impresos, fechados hace exactamente 8 años. Los documentos mostraban sin lugar a dudas que Mateo y Camila ya se conocían íntimamente. Habían estado profundamente involucrados en una compleja operación de lavado de dinero en el extranjero mucho antes de que yo siquiera conociera a Mateo. Mi esposo me había mentido mirándome a los ojos desde el primer día de nuestra relación. Camila no era una simple consultora nueva contratada por casualidad. Era un fantasma del pasado oscuro y criminal de Mateo. Un fantasma que había regresado a Miami para cobrar una deuda pendiente y reclamar lo que consideraba suyo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora contra mis costillas, guardé las copias certificadas en mi bolso de cuero y bajé rápidamente al estacionamiento subterráneo. El inmenso nivel de concreto estaba completamente desierto y en un silencio sepulcral. El eco solitario de mis tacones resonaba en las paredes mientras caminaba hacia el sedán gris. Subí al auto, cerré los seguros de las puertas con manos temblorosas y encendí el motor. Pisé el acelerador para subir por la empinada rampa en espiral hacia la salida iluminada. Pero cuando llegué a la primera curva cerrada y pisé el pedal del freno para reducir la velocidad, no pasó absolutamente nada.
El pedal se hundió hasta el fondo del piso sin ofrecer ninguna resistencia mecánica. El pánico me atravesó el pecho como una corriente eléctrica de alto voltaje. Bombeé el freno desesperadamente con el pie derecho, una y otra vez, pisando con toda mi fuerza. Nada. El auto seguía acelerando por la pendiente descendente, ganando velocidad con cada segundo. El grueso muro de concreto de la rampa se acercaba a una velocidad aterradora. Giré el volante con todas las fuerzas que me quedaban en los brazos, lanzando el lateral del auto contra la pared de la rampa para intentar perder velocidad por fricción. El sonido del metal retorciéndose y desgarrándose contra el concreto fue ensordecedor. Una lluvia de chispas naranjas voló frente a mi ventana, iluminando la oscuridad del estacionamiento. El auto giró bruscamente sobre sus propios neumáticos y se estrelló de frente contra una inmensa columna de soporte estructural. El impacto fue brutal. La bolsa de aire del volante explotó en una fracción de segundo, golpeándome el rostro con una fuerza demoledora. El mundo entero se volvió blanco por un instante interminable, seguido de un zumbido agudo y doloroso en mis oídos. Me quedé allí, inmovilizada contra el asiento, respirando el humo acre y tóxico de la pólvora de la bolsa de aire. Mis manos volaron instintivamente hacia mi vientre, protegiendo lo único que importaba. Estaba a salvo. Mi bebé, por algún milagro inexplicable, estaba a salvo. Abrí la puerta abollada a patadas y salí del auto tambaleándome, sintiendo un hilo de sangre caliente bajando por mi frente. Me arrodillé en el suelo sucio y frío del estacionamiento, tosiendo por el humo, y miré debajo del chasis del vehículo destrozado. Había un charco oscuro y espeso extendiéndose lentamente por el concreto gris. Líquido y frenos. Me arrastré un poco más cerca, forzando la vista en la penumbra. La gruesa manguera de presión no se había roto por el desgaste del tiempo ni por el impacto del choque. Había sido cortada limpiamente con una herramienta afilada. Un escalofrío de terror absoluto y paralizante me recorrió la columna vertebral desde la nuca hasta la espalda baja. Camila no solo quería mi dinero, no solo quería el imperio de mi esposo. Camila estaba dispuesta a asesinarme a sangre fría para asegurarse de que yo nunca hablara. Llamé a mi madre desde el suelo del estacionamiento, con la voz temblando tanto que apenas podía articular las palabras. En menos de 20 minutos, el sonido de neumáticos frenando bruscamente rompió el silencio del nivel subterráneo. Rosalinda llegó acompañada de Ignacio. Ignacio era un exdetective de homicidios de la policía de Miami, un hombre rudo, de mirada impenetrable y marcado por una vida de violencia. Ahora trabajaba como investigador privado de alto nivel. Era el aliado más leal y peligroso de mi madre, un hombre que operaba con total comodidad en las zonas más oscuras y grises de la ley. Ignacio se acercó al auto destrozado y revisó la línea de frenos cortada en completo silencio. Se levantó lentamente, se limpió la grasa de las manos con un trapo oscuro y miró a mi madre con una expresión sombría. Dijo, «Fue un trabajo profesional, limpio pero hecho con prisa». Dijo, «Querían que pareciera un trágico accidente automovilístico causado por una mujer alterada y emocionalmente inestable». Mi madre se giró hacia mí. Sus ojos ya no eran los de una abogada calculando riesgos legales. Eran los ojos de una madre dispuesta a quemar el mundo entero para proteger a su hija. Me miró fijamente y dijo, «Se acabó la defensa, Valeria», dijo, «ahora vamos a salir a cazar». Durante los siguientes 3 días, nos encerramos en el pequeño apartamento de la pequeña Habana, convirtiéndolo en una sala de guerra. Ignacio utilizó sus contactos en el bajo mundo financiero para rastrear cada movimiento bancario oculto de Camila. Lucía, arriesgando su vida una vez más, nos proporcionó copias de seguridad encriptadas de los servidores principales de M Ventures. Mi madre, trabajando sin dormir, preparó un expediente legal tan letal y detallado que podría derribar el imperio de Mateo en un solo día. En medio de esa tormenta de preparación, habíamos recibido la notificación oficial y obligatoria para la mediación de divorcio. Mateo y su ejército de abogados corporativos querían resolver todo rápido, en privado y bajo acuerdos de confidencialidad, para evitar un escándalo público antes de su gran fusión. Habían reservado la sala de juntas principal en un bufete de abogados de élite en el piso 40 de un rascacielos en el centro de Miami. Llegó la mañana de la mediación. Me vestí con un traje sastre blanco, impecable y estructurado, como una armadura hecha a medida. Maquillé el moretón morado en mi frente con precisión quirúrgica hasta que desapareció por completo bajo la base. Me miré en el espejo del baño desgastado y ya no vi a la esposa asustada y humillada que había sido expulsada de su propio hogar. Vi a una sobreviviente que había mirado a la muerte a los ojos. Vi a una madre dispuesta a destruir a cualquiera que amenazara el futuro de su hijo. Llegamos al imponente rascacielos de cristal y subimos en el silencioso ascensor hasta el piso 40. Las pesadas puertas de metal se abrieron, revelando un inmenso pasillo de mármol pulido que reflejaba la luz de la mañana.
Caminé por el pasillo flanqueada por mi madre a mi derecha y por Ignacio a mi izquierda. Al final del corredor estaba la imponente sala de juntas con paredes de cristal insonorizado. Adentro, sentado a la cabecera de la inmensa mesa de roble macizo, estaba Mateo. Se veía demacrado, cansado, con sombras oscuras y profundas bajo los ojos. Y justo a su lado, susurrándole al oído con una sonrisa de victoria anticipada, estaba Camila. Ella levantó la vista y me vio acercarme por el pasillo. Su sonrisa se ensanchó con arrogancia, creyendo firmemente que yo venía a rendirme, creyendo que yo venía a firmar mi propia sentencia de muerte financiera y moral por miedo a otro accidente. Empujé las pesadas puertas de cristal con ambas manos y entré en la habitación con paso firme. El silencio en la sala cayó como una guillotina de acero. Mateo evitó mi mirada de inmediato, apretando la mandíbula con una tensión evidente, incapaz de sostener el peso de su propia culpa. Camila, en cambio, me miró directamente a los ojos, desafiante, sintiéndose absolutamente intocable en su trono de mentiras. Yo sostuve su mirada venenosa sin parpadear una sola vez. Sentí el peso del expediente letal descansando en el maletín negro de mi madre. Sentí el latido silencioso y fuerte de mi hijo en mi vientre. Y mientras tomaba asiento lentamente frente a la mujer que había intentado asesinarme, un solo pensamiento cruzó por mi mente con una claridad aterradora. Empujé las pesadas puertas de cristal con ambas manos y entré en la habitación con paso firme. El silencio en la sala cayó como una guillotina de acero. Mateo evitó mi mirada de inmediato, apretando la mandíbula con una tensión evidente, incapaz de sostener el peso de su propia culpa. Camila, en cambio, me miró directamente a los ojos, desafiante, sintiéndose absolutamente intocable en su trono de mentiras. Yo sostuve su mirada venenosa sin parpadear una sola vez. Sentí el peso del expediente letal descansando en el maletín negro de mi madre. Sentí el latido silencioso y fuerte de mi hijo en mi vientre. Y mientras tomaba asiento lentamente frente a la mujer que había intentado asesinarme, un solo pensamiento cruzó por mi mente con una claridad aterradora. Hoy, uno de nosotros no saldrá de esta habitación. El abogado principal de Mateo, un hombre mayor con un traje gris a medida y una voz monótona y calculada, comenzó a leer los términos del acuerdo preliminar. Hablaba de la división de bienes con una frialdad clínica, enumerando propiedades, vehículos de lujo y cuentas de inversión como si fueran simples piezas en un tablero de ajedrez. Hablaba de las cuentas bancarias congeladas y de una pensión mensual condicionada a mi silencio absoluto y a mi renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la empresa. Cada palabra que salía de su boca era un insulto meticulosamente diseñado para hacerme sentir pequeña, acorralada y sin opciones legales. Mateo mantenía la vista fija en la superficie pulida de la mesa de roble macizo, trazando círculos invisibles con su dedo índice. No se atrevía a levantar la mirada para enfrentar mis ojos. El gran tiburón de las finanzas de Miami, el hombre que devoraba corporaciones enteras antes del desayuno y dictaba el futuro de miles de empleados, ahora parecía un prisionero en su propia sala de juntas. Estaba encogido bajo la sombra opresiva de Camila. Ella estaba sentada a su derecha, irradiando una confianza enfermiza y una superioridad absoluta. Llevaba un vestido rojo oscuro de diseñador que contrastaba violentamente con la esterilidad blanca y gris de la sala de conferencias. Cuando el abogado terminó de leer el extenso documento, deslizó una gruesa carpeta de cuero negro hacia mi lado de la mesa. Dijo que, si yo firmaba en ese mismo instante, retirarían los cargos penales por fraude corporativo y me permitirían conservar el pequeño apartamento en la pequeña Habana. Era una oferta de rendición incondicional, envuelta en papel de regalo legal. Mi madre, Rosalinda, no hizo el menor movimiento para tocar la carpeta. Simplemente entrelazó sus manos sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó que un silencio pesado e insoportable llenara la inmensa habitación. Fueron 10 segundos eternos de tensión absoluta. 15 segundos en los que el único sonido era el zumbido bajo del aire acondicionado central. Los abogados de Mateo empezaron a removerse incómodos en sus sillas de cuero, intercambiando miradas nerviosas ante la falta de respuesta. Finalmente mi madre habló. Su voz era baja, perfectamente controlada y absolutamente letal. Dijo: «Mi clienta no va a firmar absolutamente nada esta mañana, caballeros». Dijo: «De hecho, estamos aquí para ofrecerles a ustedes una única oportunidad de evitar una condena en una prisión federal». El abogado de Mateo soltó una risa condescendiente, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz con un gesto de desdén. Camila rodó los ojos con fastidio, cruzando los brazos sobre el pecho y suspirando de manera exagerada. Pero Mateo levantó la vista por primera vez desde que entré a la sala. Él conocía a Rosalinda profundamente. Sabía que la ex fiscal federal del Distrito Sur de la Florida nunca faroleaba y nunca lanzaba amenazas vacías.
Mi madre abrió su maletín con un chasquido metálico que resonó como un disparo en la acústica perfecta de la sala insonorizada. Sacó una gruesa pila de documentos impresos y los esparció sobre la mesa con la precisión de un croupier repartiendo cartas marcadas. Dijo: "Lo que tienen frente a ustedes son los registros internos de seguridad de los servidores principales de M-Ventures". Dijo: "Registros que demuestran, sin lugar a dudas, que la firma digital de mi hija fue falsificada mediante una red privada virtual de alta encriptación". El rostro del abogado de Mateo perdió todo su color en una fracción de segundo, su sonrisa burlona desapareciendo por completo. Mateo frunció el ceño, visiblemente confundido, y acercó uno de los papeles hacia él con manos temblorosas. Mi madre continuó hablando, sin darles un solo segundo para respirar o formular una objeción. Dijo: "Esa red privada virtual fue operada desde un servidor externo ubicado en el estado de Delaware", dijo. "Un servidor que pertenece legalmente a una empresa consultora fantasma registrada a nombre de Camila". El nombre de Camila flotó en el aire helado de la sala como una sentencia de muerte irrevocable. Mateo giró la cabeza lentamente hacia ella, con el cuello rígido por la tensión. Sus ojos oscuros, antes llenos de culpa y evasión, ahora brillaban con una confusión que rápidamente se transformaba en un horror absoluto. Camila mantuvo su máscara de indiferencia corporativa, pero vi cómo un músculo en su mandíbula se tensaba imperceptiblemente. Ella soltó una pequeña risa forzada, aguda y carente de humor, y dijo que esos documentos eran falsificaciones baratas. Dijo que yo estaba desesperada, que había perdido la cabeza y que había contratado a un pirata informático para crear pruebas falsas y salvar mi propio pellejo. Pero mi madre no había terminado su ejecución. Sacó una segunda carpeta del maletín, esta vez de un color rojo brillante, y la dejó caer pesadamente justo frente a Mateo. Dijo: "Esos son los registros de incorporación notariados de 3 empresas fantasma en las Islas Caimán". Dijo: "Las mismas empresas a las que se transfirieron los $10 millones de las reservas operativas de tu compañía". Dijo: "Si revisas la página 4 de cada documento, verás que el beneficiario final de esas cuentas no es Valeria". Mateo pasó las páginas con una urgencia desesperada, casi rompiendo el papel grueso con sus dedos. El sonido del papel crujiendo era lo único que se escuchaba en la inmensa sala de cristal. Cuando llegó a la página 4, su respiración se detuvo por completo, como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Allí, impreso en tinta negra indeleble y respaldado por sellos notariales internacionales, estaba el nombre completo de Camila. El imperio de mentiras y manipulación que ella había construido durante meses se estaba derrumbando en tiempo real frente a nuestros ojos. Mateo la miró, con el rostro completamente desfigurado por la magnitud de la traición. Le preguntó, con la voz rota, áspera y apenas audible, qué significaba todo esto. Camila no le respondió a él. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros ardiendo con un odio puro, destilado y sin filtros. La máscara de la consultora corporativa perfecta, elegante y superior se había hecho añicos por completo. Metió la mano con furia en su bolso de diseñador. Sacó una chequera personal y una pluma de oro macizo. Escribió una cifra astronómica en el papel con movimientos bruscos. La firmó con un trazo agresivo que casi rompe el cheque, y lo deslizó por la mesa hacia mí. Dijo: "Toma el dinero, Valeria". Dijo: "Toma $5 millones ahora mismo. Levántate de esa silla y desaparece de nuestras vidas para siempre". Dijo: "Si sigues adelante con esta locura, te juro que voy a destruir la empresa de tu esposo y lo arrastraré conmigo al infierno". Miré el cheque que descansaba frente a mí sobre la madera pulida. $5 millones. Suficiente dinero para desaparecer del mapa, para criar a mi hijo en cualquier parte del mundo con lujos inimaginables y sin tener que volver a mirar atrás. Pero el dinero nunca había sido el objetivo de esta guerra. Levanté la vista, miré a Camila directamente a los ojos con una calma que me sorprendió a mí misma y empujé el cheque de vuelta hacia ella con un solo dedo. Le dije: "No quiero tu dinero sucio". Le dije: "Quiero la verdad absoluta. Y quiero que pagues con tu libertad por lo que le hiciste a mi auto en ese estacionamiento subterráneo". La mención del auto y del intento de asesinato hizo que el abogado de Mateo se pusiera de pie de un salto, derribando su silla hacia atrás. Exigió saber de qué estaba hablando, gritando que él no sería parte de una conspiración criminal. Pero antes de que alguien pudiera responder a su pánico, las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron de par en par con un estruendo. Ignacio entró en la habitación con pasos pesados y decididos. El exdetective llevaba su vieja y desgastada chaqueta de cuero sobre una camisa oscura, desentonando por completo con la elegancia obscena del bufete de abogados. Pero no venía solo a esta batalla final. Detrás de él,
Entraron 4 oficiales uniformados de la policía de Miami, acompañados por 2 detectives de la División de Delitos Financieros vestidos de civil. El sonido estático de las radios policiales y el tintineo metálico de las esposas rompieron la acústica perfecta y estéril de la sala. El abogado de Mateo empezó a gritar de nuevo, exigiendo ver una orden judicial inmediata y amenazando con demandas millonarias por allanamiento de propiedad privada. Uno de los detectives de civil ignoró al abogado por completo, apartándolo de su camino con un simple movimiento del brazo. Caminó directamente hacia la silla donde estaba sentada Camila, sacó una placa dorada de su cinturón y la puso sobre la mesa de roble con un golpe seco. Dijo: «Camila, queda usted bajo arresto inmediato por los cargos de espionaje corporativo, fraude electrónico masivo y manipulación de datos financieros a nivel federal». Dijo: «También la estamos investigando formalmente como la principal sospechosa en el intento de homicidio premeditado de Valeria». Camila se puso de pie de un salto, sus ojos abriéndose de par en par. Por primera vez desde que la conocía, vi verdadero y absoluto pánico en su rostro. Intentó retroceder, intentó buscar una salida desesperada hacia los inmensos ventanales que daban a la bahía de Biscayne, como si pudiera atravesar el cristal. Pero 2 oficiales uniformados la sujetaron por los brazos con una fuerza implacable y profesional. Le obligaron a poner las manos en la espalda, ignorando sus quejas de dolor. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue la melodía más hermosa y justa que había escuchado en toda mi vida. Mientras los oficiales le leían sus derechos en voz alta y monótona, Camila dejó de luchar físicamente. Su cuerpo se tensó como una cuerda de acero a punto de romperse por la presión. Giró la cabeza hacia mí, ignorando a los policías que la sostenían, ignorando a Mateo que la miraba en estado de shock, ignorando a sus propios abogados que retrocedían asustados. Me miró con una expresión tan oscura y retorcida que me heló la sangre en las venas. Era la mirada de un depredador acorralado que sabe que ha perdido, pero que aún tiene veneno letal en los colmillos. Me gritó, con la voz distorsionada por una rabia salvaje, que esto no había terminado en absoluto. Me gritó que yo no tenía la menor idea de la inmensa caja de Pandora que acababa de abrir con mi estúpida sed de justicia. Dijo: «Mateo no es la víctima inocente y pura que tú crees que es, Valeria». Dijo: «Pregúntale qué hicimos juntos en la oscuridad hace 8 años». Dijo: «Pregúntale sobre las cuentas secretas en Suiza antes de que te corone como la esposa perfecta y abnegada». Los policías tiraron de ella con fuerza, obligándola a caminar hacia la salida de la sala de juntas. Sus gritos amenazantes resonaron por el largo pasillo de mármol, rebotando en las paredes de cristal y desvaneciéndose lentamente mientras las puertas del ascensor se cerraban tras ella. En la sala de juntas, el silencio que siguió a su partida fue absoluto, pesado y devastador. Mateo estaba de pie, apoyando ambas manos sobre la mesa de roble para no caerse, respirando con una dificultad alarmante. Su rostro estaba completamente ceniciento, cubierto por una fina capa de sudor frío que brillaba bajo las luces del techo. El hombre más poderoso de M Ventures, el genio financiero intocable, acababa de darse cuenta de que había sido la marioneta perfecta en el juego macabro de una psicópata. Había destruido su propio matrimonio, había expulsado a su esposa embarazada a la calle sin un centavo, y había estado a punto de perder su empresa entera. Todo por su propia paranoia enfermiza y su ceguera absoluta ante la verdad. Levantó la vista lentamente, con un esfuerzo visible, y me miró a los ojos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, llenos de una súplica silenciosa, patética y desesperada. Pronunció mi nombre con un hilo de voz tembloroso, dando un paso vacilante hacia mí, como un hombre que camina sobre cristales rotos. Pero mi madre se interpuso en su camino de inmediato, bloqueando su avance con su propio cuerpo. Rosalinda lo miró con un desprecio tan profundo y visceral que parecía tener peso físico en la habitación. Le dijo: «No te atrevas a dar un solo paso más hacia ella». Le dijo: «Si intentas contactarla de nuevo sin la presencia de tus abogados, te haré arrestar por acoso antes de que termine el día, y me aseguraré de que los medios de comunicación estén presentes». Tomé mi bolso de cuero de la silla, me di la vuelta con la cabeza en alto, y salí de la sala de juntas, sin mirar atrás ni una sola vez, dejando a Mateo completamente solo, rodeado únicamente por las ruinas humeantes de su propio imperio. Pasaron 2 semanas de un silencio sepulcral y asfixiante. El escándalo del arresto de Camila había sacudido los cimientos financieros de todo Miami. Los periódicos locales, los canales de televisión y los portales de noticias corporativas hablaban sin cesar de un fraude masivo y una conspiración interna en M Ventures. Las acciones de la empresa de Mateo se desplomaron un 15% en cuestión de días, borrando cientos de millones de dólares de valor de mercado. La gran fusión internacional, el proyecto por el que Mateo había sacrificado nuestra familia,
Estaba al borde del colapso total. Yo intentaba mantenerme al margen de todo ese caos mediático, refugiada en la seguridad del pequeño apartamento de la pequeña Habana. Mi única prioridad, mi único enfoque en la vida, era el bienestar y la paz de mi bebé. Era una mañana de martes, inusualmente cálida y húmeda, cuando acudí a mi cita de control prenatal en la clínica exclusiva de Coral Gables. Estaba sentada en la tranquila sala de espera, leyendo una revista vieja sobre decoración para distraer mi mente de la ansiedad constante. Cuando la puerta principal de cristal se abrió, Mateo entró en la clínica. Casi no lo reconocí a primera vista. El impecable multimillonario de trajes italianos, hechos a medida y postura arrogante, había desaparecido por completo. Llevaba unos pantalones oscuros arrugados, una camisa de botones sin corbata y una barba descuidada de varios días que le daba un aspecto demacrado y enfermo. Sus ojos estaban profundamente hundidos, rodeados de ojeras oscuras que delataban noches enteras sin dormir. Me vio sentada en la esquina de la sala y caminó hacia mí con pasos lentos, pesados y arrastrados. Las enfermeras de la recepción lo miraron con curiosidad y cierta alarma, pero él las ignoró por completo, como si fuera un fantasma caminando entre los vivos. Se detuvo a 2 metros de distancia de mi silla, respetando el límite invisible y legal que mi madre había trazado con tanta firmeza. Me miró el vientre, que apenas comenzaba a notarse bajo la tela de mi vestido holgado, y una lágrima solitaria y pesada rodó por su mejilla sin afeitar. Me dijo, con la voz quebrada por un arrepentimiento que parecía desgarrarle la garganta, que lo sentía con toda su alma. Me dijo que sabía perfectamente que un perdón no era suficiente, que sabía que había destruido lo más hermoso y puro que tenía en su vida por culpa de sus propios demonios. Me rogó, casi suplicando de rodillas, que le permitiera estar presente en el embarazo. Me rogó que le permitiera hacerse cargo de todos los gastos médicos, que le permitiera al menos intentar ser un padre digno para nuestro hijo, aunque yo nunca volviera a mirarlo a la cara. Yo lo escuché en un silencio absoluto, sintiendo una mezcla asfixiante de dolor agudo, un amor residual que me negaba a aceptar, y una profunda e inquebrantable desconfianza. Le dije, con un tono de voz frío y distante, que las heridas profundas que él había abierto con sus propias manos no se curaban con disculpas patéticas en una sala de espera pública. Le dije que me había arrojado a los lobos cuando yo era más vulnerable, cuando llevaba a su hijo en mi vientre, y que eso era algo que el tiempo nunca podría borrar de mi memoria. Me levanté de la silla cuando la enfermera llamó mi nombre desde el pasillo, y entré al consultorio médico, dejándolo completamente solo con su dolor y su culpa. Pero las palabras venenosas que Camila había gritado mientras la arrestaban seguían resonando en mi cabeza como un eco oscuro. Pregúntale qué hicimos juntos en la oscuridad hace 8 años. Esa misma tarde, regresé al apartamento bajo una lluvia ligera, y encontré a mi madre sentada en la pequeña mesa de la cocina. Estaba rodeada de cajas de cartón llenas de archivos viejos y carpetas polvorientas. Rosalinda tenía sus gruesas gafas de lectura puestas y sostenía un documento amarillento bajo la luz intensa de la lámpara de escritorio. Me senté frente a ella, sintiendo un nudo de anticipación en el estómago, y le pregunté qué había encontrado en esa montaña de papeles. Mi madre suspiró profundamente, quitándose las gafas con lentitud y frotándose el puente de la nariz con cansancio. Dijo, Ignacio logró acceder a los registros sellados de una investigación federal antigua que fue archivada por falta de pruebas concluyentes. Dijo, Camila no mentía en la sala de juntas, Valeria, y lo que descubrimos es peor de lo que imaginaba. Mi madre me explicó, con su tono clínico de fiscal, que 8 años atrás, cuando Mateo apenas estaba construyendo los cimientos de M Ventures, había estado a punto de ir a la quiebra total. En su desesperación absoluta por salvar su primera gran adquisición corporativa y no perderlo todo, había aceptado capital de procedencia altamente ilícita. Camila, que en ese entonces era una joven, brillante y amoral operadora financiera independiente, había sido la arquitecta maestra de esa inyección de capital sucio. Juntos, en secreto, habían lavado casi $20 millones a través de una compleja red de cuentas cifradas en Suiza para limpiar el dinero antes de ingresarlo legalmente a M Ventures. Era un delito federal gravísimo, una violación directa de las leyes de lavado de dinero internacional, un delito que había prescrito en gran parte por el paso del tiempo, pero que, si salía a la luz pública ahora, destruiría la reputación de Mateo para siempre, anularía todas sus licencias financieras y hundiría a su empresa en la ruina absoluta. Mi madre me miró con una tristeza profunda, una empatía rara en ella, y dijo, Camila usó este oscuro secreto del pasado para chantajearlo desde el primer día que regresó a Miami, dijo. Ella exigió un puesto de alto nivel en la empresa bajo amenaza de exponerlo, y luego comenzó a manipular la mente de tu esposo con una precisión sádica, dijo.
Le hizo creer que tú eras la verdadera amenaza, que tú estabas planeando robarle y entregarlo a las autoridades, proyectando sus propios crímenes y ambiciones sobre ti para aislarlo por completo. La revelación me golpeó con la fuerza devastadora de un tren de carga a toda velocidad. Mateo no solo había sido engañado por unos simples correos electrónicos falsificados, había sido víctima de un terror psicológico constante, de un chantaje emocional brutal, basado en sus propios pecados imperdonables del pasado. Su paranoia destructiva no había nacido de la nada. Había sido cultivada meticulosamente, día tras día, por una mujer que tenía el poder absoluto de enviarlo a una prisión de máxima seguridad y arrebatarle todo lo que había construido. Esa misma noche, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Llamé a Mateo por teléfono y le dije, con voz firme, que viniera al apartamento de inmediato. Llegó en menos de 20 minutos, empapado por una tormenta repentina, temblando de frío, de miedo y de nerviosismo. Lo hice sentarse en el viejo y desgastado sofá de la sala y le puse las copias de los documentos antiguos de Suiza sobre la mesa de centro, justo frente a sus ojos. Le dije que lo sabía absolutamente todo. Le dije que sabía sobre el dinero sucio, sobre el chantaje implacable de Camila y sobre el terror paralizante que lo había consumido hasta volverlo loco. Mateo miró los papeles y se derrumbó por completo frente a mí. El gran multimillonario, el hombre de hierro de Brickell, se cubrió el rostro con ambas manos y lloró con sollozos desgarradores, crudos y primitivos, como un niño perdido en la oscuridad más absoluta. Me confesó, entre lágrimas, que Camila lo había amenazado con destruir mi vida y mi reputación si él no cooperaba con sus demandas. Me confesó que ella había falsificado pruebas digitales durante meses para convencerlo de que yo era una espía corporativa trabajando para sus peores rivales. Me dijo que el miedo constante a perderlo todo, a perder su imperio financiero y a perderme a mí en un escándalo público, lo había vuelto completamente paranoico y ciego a la realidad. Me tomó de las manos, apretándolas con una desesperación dolorosa, y me juró por su propia vida que pasaría el resto de sus días intentando reparar el daño irreparable que había causado. Yo no lo abracé para consolarlo. No le dije que todo estaba mágicamente perdonado y olvidado, pero tampoco aparté mis manos de las suyas. Le dije que la confianza era como un cristal roto en 1000 pedazos, y que intentar recoger esos pedazos nos haría sangrar a ambos durante mucho, mucho tiempo. Le dije que, si realmente quería salvar a nuestra familia y tener el derecho de conocer a su hijo, tenía que empezar por limpiar su propia casa desde los cimientos. Tenía que enfrentar las consecuencias públicas y legales de sus actos, sin importar el costo financiero o su orgullo personal. 2 días después de esa noche de confesiones, M Ventures convocó a una reunión de emergencia de la junta directiva a puerta cerrada. La crisis de relaciones públicas había alcanzado un punto crítico e insostenible. Los inversores internacionales estaban amenazando con retirar miles de millones en fondos. Asustados por el arresto mediático de Camila y los fuertes rumores de inestabilidad en la cúpula directiva, la reunión se llevó a cabo en el inmenso y lujoso salón de conferencias del piso 50, con vistas panorámicas a toda la ciudad de Miami. Yo no estaba físicamente presente en esa sala llena de tiburones, pero Mateo había insistido, como condición innegociable, en que yo tuviera acceso directo a la transmisión de video privada y altamente encriptada. Estaba sentada en el modesto apartamento de mi madre, viendo la pantalla brillante de mi computadora portátil junto a Lucía, la valiente joven contadora que había arriesgado su propia libertad por mí. La inmensa mesa de caoba estaba rodeada por 20 de los hombres y mujeres más poderosos, ricos y despiadados del sector financiero de Estados Unidos y América Latina. Mateo estaba de pie en la cabecera de la mesa, enfrentándolos a todos. Vestía un traje oscuro impecable, pero su postura corporal era completamente diferente a la del hombre que yo conocía. Ya no irradiaba esa arrogancia depredadora y superior que lo caracterizaba en los negocios. Irradiaba una determinación fría, humilde y absoluta. Comenzó la reunión proyectando en la pantalla gigante de la sala los registros de los servidores ocultos que Lucía había descubierto con tanto esfuerzo. Explicó, con un detalle técnico y legal exhaustivo, cómo Camila había vulnerado los sistemas de seguridad más avanzados de la empresa desde adentro, pero no se detuvo en culpar a la mujer arrestada. Mateo miró a los ojos a cada uno de los miembros de la junta directiva y asumió la responsabilidad total, pública y absoluta del desastre corporativo. Dijo que su propia negligencia directiva, su ceguera personal y su falta de juicio habían permitido que una amenaza interna casi destruyera la compañía que todos ellos habían construido. Dijo, frente a todos esos titanes financieros que valoraban el poder por encima de todo, que había dudado de la lealtad de su propia esposa, una mujer inocente que había sido el blanco de un ataque criminal despiadado. Limpió mi nombre públicamente,
detallando mi inocencia, asegurándose de que cada palabra quedara registrada para siempre en las actas oficiales y legales de la Junta. Luego, hizo algo que absolutamente nadie en el despiadado mundo corporativo de Miami esperaba presenciar. Mateo anunció que, para salvar la inminente fusión internacional y restaurar la confianza rota de los inversores, estaba dispuesto a sacrificar su propia posición de poder. Dijo que utilizaría gran parte de su fortuna personal acumulada para cubrir hasta el último centavo de cualquier pérdida generada por el fraude de Camila, y declaró, con una voz firme que no tembló ni un segundo, que, si la Junta lo consideraba necesario para la supervivencia de M Ventures, él presentaría su renuncia irrevocable como director ejecutivo esa misma tarde, sin derecho a indemnización. El silencio en la sala de conferencias fue tan profundo que resultaba ensordecedor. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, completamente atónitos ante el nivel de sacrificio personal, financiero y profesional que estaban presenciando en vivo. En el mundo de los multimillonarios, el orgullo, la imagen y el poder lo eran absolutamente todo. Nadie, bajo ninguna circunstancia, entregaba su corona voluntariamente, pero Mateo lo había hecho frente a todos. Había puesto la verdad, la integridad y el honor de su familia por encima de su propio ego desmedido. Lucía, sentada a mi lado en el pequeño apartamento, soltó un pequeño suspiro de asombro, cubriéndose la boca con las manos. Yo toqué la pantalla fría de la computadora con la punta de mis dedos, sintiendo que, por primera vez en muchos meses de pesadilla, estaba viendo al verdadero hombre del que me había enamorado años atrás. La junta directiva, tras una hora de deliberación privada, no aceptó su renuncia. Decidieron que su transparencia brutal, su asunción de culpa y su disposición a asumir el costo financiero masivo de su propio bolsillo eran exactamente el tipo de liderazgo de crisis que necesitaban para calmar a los mercados internacionales. Mateo conservó su empresa, pero había pagado un precio inmenso en orgullo, capital y reputación pública. Un precio altísimo que pagó voluntariamente, sin dudarlo, por nosotros. Los meses siguientes fueron un proceso extremadamente lento, doloroso y profundamente transformador para ambos. Mateo y yo no volvimos a vivir juntos de inmediato bajo el mismo techo. Él se mudó a un apartamento mucho más pequeño y discreto en el centro de la ciudad, y puso el inmenso y ostentoso penthouse de Brickell a la venta al día siguiente. Dijo que ese lugar estaba irremediablemente contaminado por los gritos, la violencia y la desconfianza, y que nuestro hijo merecía un hogar completamente nuevo, libre de fantasmas del pasado. Comenzamos a asistir a terapia de pareja intensiva 2 veces por semana con un especialista en trauma. Fueron sesiones emocionalmente agotadoras, llenas de lágrimas amargas, reproches guardados y silencios pesados que duraban minutos enteros. Mateo tuvo que desmantelar todas sus defensas psicológicas frente a un extraño, enfrentando sus inseguridades más profundas y su miedo patológico a la traición que lo había llevado a la locura. Yo tuve que aprender, paso a paso, a soltar el resentimiento tóxico que me quemaba por dentro, a aceptar que el hombre que amaba era profundamente imperfecto, vulnerable y que había sido manipulado. Poco a poco, semana tras semana, el hielo grueso que nos separaba comenzó a derretirse. Mateo me acompañaba a cada ecografía en Coral Gables, sosteniendo mi mano con una reverencia casi religiosa mientras escuchábamos el latido rápido y fuerte de nuestro bebé a través del monitor. Me traía comida de mis restaurantes favoritos al apartamento de la pequeña Habana. Se sentaba a conversar con mi madre durante horas, soportando sus miradas severas y sus comentarios afilados con una humildad y un respeto absolutos. Estaba reconstruyendo los cimientos destrozados de nuestra vida, ladrillo por ladrillo, con una paciencia infinita que yo no sabía que él poseía. Y entonces llegó el fresco mes de noviembre. Una noche tranquila, mientras caminábamos lentamente por el paseo marítimo iluminado de Miami Beach, sentí la primera contracción real. Fue un dolor agudo, profundo y abrumador que me dejó sin aliento y me obligó a doblarme sobre mí misma. Mateo reaccionó con una eficiencia militar y una calma sorprendente. Me llevó al hospital de Coral Gables en tiempo récord, sosteniendo mi mano con firmeza durante todo el trayecto en auto, susurrándome palabras de aliento y amor sin parar. El trabajo de parto duró 14 horas agotadoras y brutales. 14 horas de dolor físico intenso, de sudor frío, de miedo primitivo y de una esperanza abrumadora. Mateo no se separó de mi lado ni un solo segundo durante toda la noche. Me secaba la frente con un paño húmedo, me daba pequeños trozos de hielo para masticar y me recordaba lo increíblemente fuerte que era cada vez que yo sentía que mi cuerpo no podía soportar más el dolor. Cuando el sol brillante de la mañana comenzó a iluminar la habitación blanca del hospital, escuché el sonido más hermoso, puro y triunfante de todo el universo. El llanto fuerte y vigoroso de mi hijo llenando la habitación. El doctor Aris,
con una sonrisa cansada pero feliz, colocó al bebé directamente sobre mi pecho desnudo. Era pequeño, frágil, cálido y absolutamente perfecto. Tenía el cabello oscuro y espeso de Mateo y la piel suave y sonrosada. Mateo se inclinó sobre nosotros, rodeándonos a ambos con sus brazos grandes y protectores, temblando de pies a cabeza. Lloraba sin ningún tipo de control, besando mi frente sudada y la pequeña cabeza de nuestro hijo una y otra vez. Dijo, gracias, Valeria, mi amor, gracias. Dijo, gracias por este milagro absoluto. Gracias por ser tan fuerte y gracias por no rendirte conmigo cuando no merecía nada. En ese instante perfecto, en la quietud luminosa y sagrada de la habitación del hospital, sentí que la verdadera reconciliación era finalmente posible. Sentí que habíamos sobrevivido a la tormenta más oscura y destructiva de nuestras vidas, y que ahora podíamos empezar a vivir de verdad, sin secretos. Llamamos al bebé Santiago. Mi madre llegó una hora después, con los ojos inusualmente brillantes de emoción contenida, y sostuvo a su único nieto con una ternura infinita que rara vez mostraba al mundo exterior. Incluso Ignacio, el rudo investigador privado, pasó por el hospital esa tarde, dejando un enorme oso de peluche en la puerta de la habitación antes de desaparecer discretamente por el pasillo sin decir una palabra. Todo parecía finalmente perfecto. Todo parecía haber encontrado su lugar correcto en el universo después de tanto caos y destrucción. Era la segunda noche de nuestra estancia en el hospital. Mateo había bajado a la cafetería del primer piso para buscar un café negro muy fuerte, y mi madre había ido a su casa para descansar unas cuantas horas en su propia cama. Yo estaba completamente sola en la habitación privada, recostada en la cama reclinable, con Santiago durmiendo plácidamente en la pequeña cuna transparente justo a mi lado. La luz pálida de la luna entraba por la gran ventana, iluminando el rostro tranquilo y perfecto de mi hijo. La pesada puerta de la habitación se abrió con un crujido muy suave. Una enfermera joven, con el uniforme azul oscuro del turno de noche, entró con pasos silenciosos y vacilantes. Me sonrió amablemente, aunque parecía un poco nerviosa, y se acercó a los pies de mi cama. Dijo, «Señora Valeria, lamento muchísimo molestarla tan tarde en la noche», dijo. «Un mensajero legal acaba de dejar esto en la recepción principal de seguridad». Insistió de manera muy agresiva en que era de extrema urgencia y que debía entregárselo en sus propias manos sin demora. La enfermera me tendió un sobre de papel grueso y texturizado, sellado herméticamente con cera roja oscura. Mi corazón dio un vuelco violento en mi pecho, golpeando contra mis costillas. El instinto de supervivencia, afilado por meses de terror psicológico y persecución, se encendió de inmediato en mi cerebro. Tomé el sobre con dedos repentinamente temblorosos y le di las gracias a la enfermera con un hilo de voz. Ella asintió rápidamente y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo detrás de ella. El sobre no tenía ninguna dirección de remitente impresa. Solo mi nombre completo escrito en el centro con una caligrafía elegante, aguda y meticulosa que reconocí al instante con horror. Rompí el sello de cera roja con la uña del pulgar y saqué una sola hoja de papel de hilo de alta calidad. Era una carta oficial con el membrete del bufete del abogado defensor de Camila, pero el mensaje estaba dictado directamente por ella, escrito desde las sombras de su celda en la prisión federal de máxima seguridad. Las palabras saltaron de la página blanca como cuchillas afiladas, cortando el aire de la habitación. La carta decía, «Felicidades por el hermoso nacimiento del pequeño Santiago Valeria». Decía, «Espero sinceramente que disfrutes de esta paz temporal y de tu familia perfecta, porque el reloj acaba de empezar a correr para todos ustedes». Mis ojos recorrieron las siguientes líneas con un terror creciente. Un frío paralizante que me congelaba los pulmones y me impedía respirar. Camila explicaba, con un tono clínico y sádico, que antes de ser arrestada en la sala de juntas, había configurado un sistema de seguridad digital automatizado en servidores extranjeros. Un interruptor de hombre muerto, imposible de rastrear o desactivar. Dijo que, si los cargos federales en su contra no eran retirados por completo y de manera oficial en un plazo exacto de 30 días, el sistema enviaría automáticamente un paquete masivo de datos encriptados, un paquete dirigido simultáneamente a la Comisión de Bolsa y Valores, a la sede central del FBI y a los principales medios de comunicación de investigación del país. Un paquete que contenía cada registro original, cada correo electrónico incriminatorio y cada transferencia bancaria detallada de la operación de lavado de dinero que ella y Mateo habían ejecutado en Suiza 8 años atrás. Pruebas irrefutables, documentadas y certificadas que no habían prescrito bajo las nuevas y severas leyes de fraude financiero internacional, pruebas absolutas que destruirían M Ventures hasta los cimientos, confiscarían todos nuestros bienes y enviarían a Mateo a una prisión federal de máxima seguridad por los próximos 20 años de su vida.
La carta terminaba con una sola frase, escrita en negrita en la parte inferior de la página. Decía: convence a tu amado esposo de que retire los cargos de inmediato, o te juro que el padre de tu hijo no lo verá dar sus primeros pasos en libertad. El papel grueso se deslizó de mis manos temblorosas y cayó sobre las sábanas blancas del hospital como una mancha de veneno. El aire de la habitación de repente se volvió denso, gélido y completamente asfixiante. Miré a Santiago, que dormía ajeno al abismo absoluto que se acababa de abrir bajo nuestros pies. Habíamos luchado con sangre. Habíamos ganado una batalla corporativa brutal. Habíamos sobrevivido a la traición, al engaño y a la muerte. Pero mientras escuchaba los pasos familiares de Mateo acercándose por el pasillo del hospital, seguramente con su café en la mano y una sonrisa de esperanza y amor en el rostro, comprendí la aterradora y aplastante verdad. La guerra por la supervivencia de mi familia, por la libertad de mi esposo y por el futuro de mi hijo, no había terminado en absoluto. Apenas acababa de entrar en su fase más oscura, despiadada y peligrosa.